Listo. Entonces es fundamental que ustedes siempre tengan en su trading la estructura de mercado como la base a la direccionalidad. ¿Listo? Esto es importante que ustedes lo tengan siempre, siempre, siempre en cuenta. ¿Listo? Porque a partir de la estructura de mercado, ¿listo? Es decir, identificar si el mercado está en una estructura alcista o si el mercado está en una estructura bajista. Es muy, muy importante que ustedes aprendan a identificar esto. Y una vez tengamos una direccionalidad del precio, ¿listo? Sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir. Ahí es donde vamos a aplicar lo que les voy a enseñar hoy. ¿Listo? Una vez tengamos esa direccionalidad. Entonces, bueno, a ver por aquí. Ahorita les voy a, digamos, a mostrar, digamos, este trade pequeño del euro dólar. También fue full estructura, no fue como tan complicado. ¿Listo? Y aplicando lo que es el rango operativo más la zona premium a la zona de descuento. ¿Listo? Entonces, prácticamente, pues la zona, para los que no saben, zona de descuento, zona de precios baratos. Y la zona premium, la zona de precios caros. ¿Listo? Entonces, es muy importante saber dónde yo estoy parado en el mercado. ¿Sí? Si yo estoy comprando, por ejemplo, en una zona de precios baratos, ¿sí? O si yo estoy vendiendo en una zona de precios caros. Porque eso es lo que nosotros hacemos en estos mercados, comprar barato, ¿listo? O vender caro. Y para esto vamos a usar una herramienta que se llama el Fibonacci. ¿Listo? Para poder hacer esto. Entonces, esta herramienta del Fibonacci, como ven, digamos que yo no uso los niveles que normalmente usan muchos, que es el 61, el 79, 33. Listo, este Fibonacci tiene una configuración muy, muy básica. Se les voy a dar por acá, que es esta, es la configuración de mi Fibonacci. ¿Listo? Pero este Fibonacci yo lo uso para identificar dos cosas. Si yo estoy en una zona de precios baratos o si yo estoy en una zona de precios caros. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una estructura alcista, ¿listo? Es decir, que estoy comprando un mercado, yo siempre debo estar comprando en zonas premium. ¿Listo? Esas zonas premium siempre van a estar por debajo del 50%. Zonas premium. ¿Listo? Todo lo que esté por debajo del 50%, el mercado está entrando en zona de precios caros. Zona de precios baratos, perdón. De descuento. La zona de descuento, ahí es donde a mí me interesa estar comprando el mercado y todo lo que esté por encima del nivel 50%, ¿listo? Son las zonas premium. Estas zonas premium son las zonas donde a mí me interesa vender un activo. Entonces les voy a explicar cómo yo uso, ¿listo? Esto y cómo yo lo aplico para yo confirmar y tener una mejor seguridad en un trade. ¿Listo? Entonces ya teniendo en cuenta cómo funciona el Fibonacci, cómo yo lo uso, cómo sé las zonas de descuento y las zonas premium. Entonces, ahora qué es importante, ahora es importante tener en cuenta lo que es el rango operativo. Entonces, ustedes lo aplican siempre, listo, el rango operativo, se van a dar cuenta que el trading se va a facilitar demasiado, listo, porque la idea es que ustedes puedan ver el trading como algo fácil, ¿sí? A veces nos complicamos, compliqué a esto y por eso es que tenemos tantas pérdidas.
Entonces, lo ideal es que el trading se vuelva muy simple para ustedes. Por eso trato, digamos, de irme al grano y decirles, bueno, esto es así, 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 funciona así, listo, ya, listo. Entonces, con el rango operativo, digamos que en una estructura alcista, lo primero que yo debo hacer es confirmar el fractal, ¿listo? Entonces, cuando hablo de fractal, me refiero a impulso, ¿listo? Entonces, yo voy identificando mi estructura alcista, ¿listo? Yo veo que el mercado está en una fase quizá de acumulación y nos da nuestro primer impulso o fractal alcista. ¿Listo? Yo tengo que confirmarlo. Tengo que confirmar dos cosas acá. Tengo que confirmar el higher low, que es el más importante. ¿Listo? En una estructura alcista, el punto más importante son los higher lows. ¿Por qué? Porque la estructura alcista se va a mantener con estos puntos. Mientras el precio los respete, la estructura va a seguir siendo alcista y yo voy a poder seguir comprando sin tener que pensar que de pronto, no, el precio ya subió mucho. Y a veces al pensar eso, estamos buscándole ventas mientras sigue subiendo y subiendo y subiendo. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes tengan esto en cuenta. Entonces, yo este higher low debo confirmarlo. ¿Cómo yo lo verifico? ¿Cómo yo confirmo un higher low? Entonces, lo primero es que el higher low rompe un alto, un higher high anterior. ¿Listo? Lo que ocurre acá es que el quiebre tiene que ser con cuerpos. ¿Listo? Es decir, yo siempre tengo que ver cuerpos cerrar por encima de este higher high que está el mercado quebrando. ¿Listo? Eso es una regla fundamental. Y por consiguiente, el higher low, ¿listo? Es el creador de mi nuevo higher high. ¿Listo? Entonces, una regla básica que deben tener en cuenta es que un higher low no es un higher low, sino crea un higher high. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta la formación de un fractal? Porque a partir de la formación de un fractal yo voy a tener algo que se llama el rango operativo y dentro de ese rango operativo yo lo voy a dividir en dos zonas, mi zona premium y mi zona de descuento. Si yo estoy en una estructura alcista, la zona que a mí me interesa observar que el precio pase es la zona de descuento. ¿Listo? En las zonas de descuento es donde a mí me interesa buscar mi order block o mi IFC. ¿Listo? Mis imbalances, buscar entrar a comprar en el mercado. ¿Listo? Porque sé que estoy en una zona institucional, ¿listo? Donde los bancos, fondos, bueno, y grandes empresas que manejan estos mercados están inyectando capital. Entonces es importante estar en zonas donde ellos están inyectando bastante liquidez. ¿Listo? Entonces una vez tengo la formación de un fractal o de un impulso alcista, yo tengo un rango operativo. Ese rango operativo a mí me permite determinar y tener en cuenta dos cosas. Que el precio va a empezar su fase de retroceso. ¿Listo? Entonces el mercado siempre tiene una fase de impulso y una fase de retroceso. Entonces dentro del rango operativo ocurre la fase del retroceso. ¿Listo? Y dentro de ese rango operativo, todo lo que el precio se quiera demorar, lo puede hacer siempre y cuando se mantenga entre este higher low y este higher high, el precio va a seguir siendo alcista. Entonces pasa que a veces el precio está en todo ese rango operativo y pronto empieza a formar estructuras bajistas, listo, y esto nos puede confundir mucho y luego empezamos a vender, listo, y resulta que el precio viene por acá y pum. Y todo esto que estuvieron vendiendo acá, lo saca en stop loss. ¿Listo? Y eso ocurre porque no sabemos identificar o no tenemos en cuenta que el precio lo que está haciendo es una
distribución o una acumulación o un retroceso, ¿listo? Dentro de un fractal, dentro de un impulso, ¿listo? Entonces, entre más tiempo se demore el precio, ¿listo? Dentro de este rango operativo, más a favor va a estar la probabilidad de que el precio siga subiendo, ¿listo? Entonces es importante también tener en cuenta la velocidad que el precio hace cuando retrocede y la velocidad que el precio hace cuando se impulsa, ¿listo? Entonces, obviamente sabemos que un impulso es más rápido que un retroceso, ¿listo? Entonces, dentro de este rango, a mí me interesa que el precio se mantenga, ¿listo? Para yo tener en cuenta de que la dirección todavía sigue siendo alcista y yo no confundirme con estas estructuras internas que él hace a la baja, ¿listo? Entonces acá, una vez el rango operativo se forma, yo puedo sacar mi Fibonacci. Y lo que les explicaba, a mí me interesa que el precio pase por estas zonas de acá. Aquí en esta zona me interesa a mí buscar mi punto decisional o mi punto de origen, porque nosotros compramos o vendemos en dos áreas, ya sea punto decisional o punto de origen, una de dos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi punto decisional en este área, o quizá, bueno, mi punto de origen, o quizá aquí, por aquí más o menos, tengo mi punto decisional en esta zona. ¿Listo? Algo que también deben tener en cuenta es que también toda entrada, aparte de que tengan el Fibonacci, tengan esa ayuda, toda entrada debe ser por debajo de este higher high, ¿listo? De este nivel. Eso también es importante. ¿Listo? Ahí, por debajo de todo esto son zonas de precios baratos donde a mí me interesa buscar, ¿listo? Mis entradas. A mí no me interesa comprar cuando el precio está por encima de este área o del 50%. No me interesa a mí comprar. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de que el precio me saque en stop loss por la simple razón de que estoy comprando en una zona premium, en una zona cara. ¿Listo? Entonces, siempre traten de tener en cuenta que están comprando realmente en una zona barata. ¿Listo? Y bueno, como lo explicaba en una de mis clases de YouTube, lo que yo siempre busco cuando el precio va a llegar a mi zona es que deje ciertos niveles de liquidez. Me interesa bastante eso, porque eso me hace dar una mejor confianza y probabilidad de que el precio tenga una buena reacción, digamos acá en mi punto decisional. ¿Listo? Y llegamos acá. Bueno, mi punto de salida ya por estructura de mercado, ¿listo? Es que el precio me cree un nuevo higher high. ¿Listo? Entonces yo voy armando mi estructura de mercado. Y luego, ¿qué va a ocurrir cuando el precio genera un nuevo impulso? ¿Listo? Eso es una secuencia, es como que somos unos robots. ¿Listo? Que estamos siguiendo las mismas indicaciones una y otra vez y otra vez. Van a haber veces donde perdemos, pero la idea es que cuando ganemos tengamos un buen ratio, ¿sí? Que me permita a mí al final del ejercicio estar en positivo, ¿listo? Entonces se van a dar cuenta que si ustedes siguen estos parámetros, siempre la mayor de las veces van a estar en profit, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre cuando el precio genera un nuevo impulso? Lo que va a ocurrir es los mismos pasos que hice acá. ¿Listo? Entonces, para yo validar este higher low, yo debo verificar que el quiebre, que el precio hacia acá, sea con cuerpos, listo, de velas. Obviamente que se haya quebrado el alto anterior.
y que ese higher low haya creado un higher high. ¿Listo? Entonces, una vez ocurre eso, vuelve y ocurre el mismo proceso. ¿Listo? ¿Cuál es el mismo proceso? Que se crea un rango operativo, es decir, que ahora el rango va de este higher low a este higher high. ¿Listo? Y que ahora, si el precio quiere seguir siendo alcista, debe mantenerse por encima de este nivel de precios. Mientras él se mantenga por encima de ese nivel de precios, yo puedo seguir comprando este activo. ¿Listo? Entonces, digamos que acá pueden volver a usar el Fibonacci, ¿listo? Y verificar que el precio o que la zona desde donde están comprando sea por debajo del 0,5 o nivel 50%. ¿Listo? Eso es lo que deben tener siempre, siempre, siempre en cuenta. ¿Listo? Que estén comprando realmente en zonas, ¿listo? Donde tengan una probabilidad altísima, ¿listo? Para que no estén como confundidos con las estructuras internas que les hace el precio en el retroceso, ¿listo? Es que el precio siempre está formando muchas estructuras, pero si ustedes saben dónde están parados en el mercado, ¿listo? No se van a confundir con esas estructuras internas que les hacen. Entonces voy a irme al gráfico, ¿listo? Espero esta parte teórica me hayan comprendido. Voy a irme al gráfico y les voy a mostrar cómo yo lo uso, ¿listo? En los diferentes escenarios. Que digamos uno que tenía, el de acá de ventas, ¿listo? Usando pues lo mismo, estructura de mercado. Entonces si se pueden fijar acá en este área, yo venía observando que el precio me iba formando estructuras alcistas, ¿listo? Entonces, como les explicaba, una estructura alcista se va a mantener con los higher lows, ¿listo? Si el precio los llega a quebrar, hay una probabilidad de que la dirección cambie. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Ocurrió que el precio, para que siguiera siendo alcista, debió respetar este área y no lo hace. Entonces, que me doy cuenta que intenta respetarla, es decir, el precio intenta subir, pero termina rompiendo a la baja, ¿listo? Y podemos ver cómo hace un doble quiebre de estructura, ¿listo? Bajista. Entonces ya tengo una direccionalidad, lo que les dije, la estructura me va a dar una dirección. Entonces ya teniendo una dirección del precio que ahora es bajista, en este caso yo tenía el impulso de aquí a acá, ¿listo? Pero tenía una zona, esta de acá, esta zona de reacción. Esa es una zona decisional, ¿listo? Que tiene un imbalance, bueno, le pongo varias confirmaciones ahí, ¿listo? ¿Qué es lo importante? Acá es donde ustedes pueden aplicar el Fibonacci. Listo, vean. Vean que el precio está reaccionando en una zona que está por encima del 50%. ¿Listo? Entonces yo puedo vender en una zona de precios caros. ¿Listo? Dentro de mi zona de precios caros, dentro de mi zona premium, ahí es donde debe estar, ya sea o mi zona decisional o mi zona de origen. ¿Listo? En ese área, listo, del 50% hacia arriba, se van a dar cuenta que que la zona decisional y la zona de origen está dentro de ese rango de precios. ¿Listo? Y por ende, pues ahí está la entrada, fue una entrada de mucha precisión. Sin embargo, pues lo mismo. Si se dan cuenta, antes de que el precio llegara nuevamente a esa zona, listo, él me estaba dejando a mí liquidez. La liquidez la tienen estos precios de acá.
¿Listo? Un área donde yo pueda unir más de 2 puntos, ¿listo? Va a ser un área de liquidez. Entonces, esto era liquidez que dejó el precio antes de tocar esta zona, ¿listo? Entonces vemos como con un rally alcista fuerte, saca, ¿listo? Saca todo esto de acá. Y finalmente ahí es donde entramos nosotros para que lo que yo quiero que haga es que haga un bajo más bajo. ¿Listo? Nada más. ¿Listo? Esa entrada fue en sesión. Exacto. Entonces, este área gris que ustedes ven acá es la sesión de Nueva York. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, cada vez que el precio entra en ese área gris que yo tengo acá, hay un movimiento. En este caso, aquí, por ejemplo, fue un movimiento alcista. En este caso fue un movimiento bajista. Vean aquí un movimiento alcista. ¿Listo? Eso es lo que quiero que se den cuenta también de pues operar en sesiones. ¿Listo? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí esta entrada de acá que el precio hizo. ¿Qué fue cuando reaccionó acá? Él reaccionó aquí en este área. Una reacción en este área. Es una zona de demanda, pero lo interesante de este área fue la reacción que él tuvo. Vean toda esta zona de liquidez. Entonces es una zona de liquidez que el precio sí o sí tenía que venir y limpiarla. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que siempre está cumpliendo lo mismo. Que si yo quiero usar una zona, yo tengo que ver que antes de que el precio llegue, deje liquidez. Entonces me parece interesante lo que él había hecho cuando llegó acá. ¿Listo? Él lo que hizo fue hacer una transición. ¿Listo? Desde temporalidades menores, que fue M5, M3, desde acá, más o menos desde esta área, ya él estaba cambiando la direccionalidad. ¿Listo? Entonces él acá empezó a hacer nuestros bullish boss internos. Aquí teníamos un shot en este área. ¿Listo? Y lo hace cuando reacciona acá. Entonces eso me gusta porque hay algo que nosotros usamos que son las entradas por confirmación. ¿Listo? Y aquí ocurre eso. ¿Listo? Entonces vean cómo tenemos la creación de un fractal. ¿Listo? Entonces el fractal viene de acá a acá. ¿Listo? Los quiebres que él hace son con cuerpos. Vea que los cuerpos cierran por encima de estos niveles. Entonces eso a mí me interesa. Entonces cuando ya tengo la creación de un fractal, ¿listo? ¿Qué pasa? El rango operativo, recuerden. Es lo que ocurre del higher low al higher high. ¿Listo? Entonces yo soy consciente de que el precio se va a quedar y va a hacer toda esta acumulación, pero me interesa que la haga dentro de ese rango operativo. Ahora, zonas de precios de descuento de 50% para abajo. Y ahí es donde yo voy a buscar mi área de origen, que no, que acá tiene imbalance. Entonces yo sé que tengo una full entrada. ¿Qué me gusta más? Esta entrada está en sesión. ¿Listo? Entonces siguen que está dentro del recuadro gris. Puedo poner una compra hasta acá. Mínimo 1.5. Son mis ratios que yo busco en un trade. Que mínimo me 1.5. ¿Listo? Y eso a mí me permite, por ejemplo, que yo pueda perder más trades y ganar pocos, pero me permite seguir en positivo. ¿Listo? Entonces vean cómo el precio termina haciendo el alto más alto, que es lo que yo les digo. Siempre busco que haga un alto más alto o un bajo más bajo. Son mis puntos de salida. ¿Listo? Entonces vean cómo de esta forma, usando el rango operativo, usando las zonas premium o las zonas de descuento, puedo tener una muy buena entrada. ¿Listo? Entonces, usen esto, aplíquenlo a su trading
háganle backtesting acá, fractal o impulso que vean, y es en cuenta que siempre va a funcionar comprar, listo, en las zonas de descuento o vender en las zonas premium. En las zonas premium o en las zonas de descuento, yo voy a encontrar ya sea mi punto decisional o mi punto de origen. Y que lo que a mí me interesa, ¿listo? Que lo que a mí me interesa es que el precio antes de llegar a una zona de reacción me deje liquidez, ¿listo? Eso es lo importante que yo debo tener en cuenta. Entonces ya con eso en mi mente, ¿listo? Ya puedo tener un trade tranquilo, un trade relajado, sin miedo, ¿listo? Porque la idea es que ustedes puedan operar sin tanto miedo. A veces el miedo nos hace, digamos, paralizar y no tomar operativas que pueden llegar a tener buen profit, ¿listo? Entonces, que los invito a que sigan haciendo lo mismo una y otra vez, ¿listo? A la final no somos tan malos como para perder 20 trades seguidos. O no somos tan malos para perder 10 trades seguidos. ¿Sí? Si eso ocurre es porque algo estamos haciendo mal y no nos estamos dando cuenta. ¿Listo? Entonces siempre los invito a que cada error que tengan, siempre lo estén anotando. ¿Listo? Lo tengan en pantallazos, lo escriban. ¿Listo? Y sean conscientes de eso y lo cambien. ¿Listo? No es nada más. Entonces, como les decía al principio, lo ideal es que ustedes mantengan un trading tranquilo, o sea, algo muy fácil, que puedan ver la dirección del precio fácil, que no se les complique, y que apliquen estas técnicas, ¿listo? Que apliquen estas técnicas para que puedan ver como esos cambios, ¿listo? Sí, esta clase yo la voy a subir a YouTube, entonces estén pendientes. Y nada, pues ya por hoy terminamos. Voy a programar otra sesión para que sea de análisis, ¿listo? Ya la de hoy me interesaba que fuera más de teoría, que aprendieran algo, que pudieran aplicar. Entonces voy a programar una sesión que sea de análisis, ¿listo? Entonces por hoy ya terminamos. Espero pues nada, que esta información realmente les haya servido y que la apliquen, ¿listo? O sea, no me crean lo que les digo, sino aplíquenlo, ¿listo? Y nada, denle fuerte a esto que sí puede. ¿Listo? A la final del cuento, acá hay mucho dinero para todos. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes se puedan aprovechar de los beneficios que nos brindan estos mercados. ¿Listo? Entonces, pues ya los dejo. Y nada, pendientes en mi canal de Telegram, voy a estar publicando el día que suba la clase y más días de operativas. ¿Listo? Entonces los dejo, excelente noche, gracias a todos los que se conectaron y nada, me alegra que a veces seamos más los que estemos aquí.